Estimados estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica, mediante esta presentación vamos a seguir desarrollando el subtema número 2 correspondiente a la estática dinámica del movimiento animal. En el caso específico de esta clase vamos a hablar sobre los movimientos in situ, recordando que este subtema hace parte de la unidad número 1, en la cual estamos abordando la temática general de la fisiología especial del movimiento de los animales domésticos. Como siempre, es importante definir al principio de la clase cuál es el objetivo fundamental que perseguimos. Este objetivo es básicamente describir distintas modalidades del movimiento de los animales domésticos efectuados cuando se encuentren en su misma posición, es decir, in situ o en equilibrio estático. Hay que recordar primeramente que el movimiento animal incluye dos tipos básicos de acciones motoras o de movimientos: los llamados movimientos in situ, que son movimientos o acciones motoras que el animal efectúa cuando está ubicado en el mismo lugar en que esté sustentado, ya sea que se encuentre en posición de estación libre o forzada o en decúbito. Y también los movimientos de desplazamiento, que son aquellas acciones motoras o movimientos de progresión del cuerpo con diferentes objetivos. En los movimientos de desplazamiento, generalmente el animal tiene que encontrarse en la posición de estación libre o forzosa y llevar a cabo acciones que le permitan romper ese equilibrio estático en el que se encuentra, moviéndose de manera progresiva o paulatina. Bien, los movimientos in situ, tomando en cuenta una definición etimológica, la palabra in situ quiere decir, en términos latinos, en el sitio, en el mismo sitio. Por lo tanto, a los movimientos in situ lo vamos a definir como aquellos movimientos o acciones motoras que los animales realizan sin necesidad de desplazar la base de sustentación de su cuerpo. Recuerden ustedes que en la clase anterior hablamos sobre el centro de gravedad o centro barimétrico y hablamos que en el caso de los animales cuadrúpedos, ellos tienen una base de sustentación bastante amplia que está representada por el área cubierta por sus 4 miembros o extremidades, y que dependiendo de la especie animal pues se ubica el centro de gravedad en diferentes casos. Por lo tanto, en el caso de los movimientos in situ, como se está mencionando, los animales los pueden ejecutar, llevar a cabo sin necesidad de que desplacen la base de sustentación de su cuerpo. En posición estática, los animales pueden producir gran cantidad de acciones motoras de movimientos de algunas partes de su cuerpo, tales como la actividad masticatoria, el movimiento de las orejas hacia fuentes sonoras, es decir, movilizar los pabellones auriculares hacia fuentes de sonidos o ruidos que les llamen la atención, el movimiento de la piel y la cola que llevan a cabo animales como los bovinos o los equinos para poder, por ejemplo, espantar la presencia o ahuyentar la presencia de ectoparásitos como moscas, mosquitos, tábanos. Es decir, incluye una serie de movimientos que le permitan al animal, aunque esté en un equilibrio estático, mantener una relación activa y dinámica con el medio. ¿Por qué es importante conocer sobre estas distintas acciones motoras o movimientos in situ? Porque es muy importante desde el punto de vista de la etología y el bienestar animal, que son aspectos importantes de los cuales hemos venido hablando en clases anteriores, ya que al establecer estas acciones conductuales de los animales nos permiten tomar en consideración aspectos importantes para poder garantizar su adecuado u óptimo manejo y su tenencia respetando las reglas elementales del bienestar. Podemos apreciar aquí en esta gráfica, en esta diapositiva, una secuencia de diferentes movimientos o acciones motoras in situ, como el caso, por ejemplo, ya referido de los bovinos y de los equinos, que utilizan su cola, su extremidad caudal, para poder ahuyentar la presencia de ectoparásitos como moscas, mosquitos o tábanos. O en el caso de este cerdo, este pequeño lechón y esta vaca, que están haciendo, en el caso del cerdito que se encuentra en decúbito external descansando, o la vaca que se encuentra seguramente en una estación libre o forzosa, de pie o parada, mediante sus pabellones auriculares que los están movilizando, están tratando de captar de dónde viene la fuente de la cual se genera ruido o sonido para poder mantener una relación dinámica con el medio en el cual ellos viven. ¿Cuáles son los principales movimientos in situ? Bueno, los movimientos in situ incluyen manifestaciones conductuales básicas para la vida del animal, como son la acción de echarse, la acción de colocarse en decúbito, la acción de levantarse o reincorporarse, la acción de cocear, conocida coloquialmente como la acción de patear, y el encabritamiento. Vamos a referirnos entonces de manera detallada a cada uno de estos movimientos in situ. En el caso de la acción de echarse,
los animales desarrollan una serie de acciones motoras o movimientos coordinados, de acuerdo a la especie animal, que les permiten reposar la totalidad del peso de su cuerpo sobre el suelo. Eso es básicamente echarse, es decir, un conjunto de movimientos que le permiten al animal que en un momento determinado se encuentra en la posición de estación libre o forzada, sustentar todo el peso de su cuerpo sobre el suelo para poder descansar. Vamos a ver que la ejecución de este movimiento de echarse depende del nivel de desarrollo evolutivo de cada especie animal. Por ejemplo, en el caso de animales domésticos mayores como son los caballos y los bovinos, la acción de echarse es consecuencia de condiciones de su propia vida evolutiva, tomando en consideración que estas dos especies mamíferas y herbívoras son animales de presa o animales depredados, es decir, que desde sus orígenes evolutivos, biológicamente hablando, fueron animales que fueron presa o víctima del ataque de depredadores. Por lo tanto, el movimiento de echarse está muy condicionado a esa situación o a ese hecho de que son animales depredados o animales de presa. En el caso específico de los equinos o de los caballos, al haberse ellos desarrollado biológicamente en zonas de sabana o en ecosistemas de praderas o pastizales, la acción de echarse la realizaban de una manera rápida y brusca, producto de que el pasto, el pastizal que existía en los ecosistemas en que ellos vivían, amortiguaba la caída, y así vemos que cronológicamente lo que hacen ellos es agrupar las cuatro extremidades, tanto las dos extremidades anteriores como las dos posteriores, bajo su cuerpo, reduciendo de esta forma su base de sustentación, pero manteniendo la cabeza en alto, es decir, la región de cervical o del cuello de la cabeza en alto, hasta ese momento oteando o vigilando el horizonte ante la posible presencia de depredadores, para una vez cuando sea seguro ya que se cercioren de que no hay presencia de ningún animal depredador o carnívoro que los pueda atacar, seguidamente descender la cabeza y el cuello, al mismo tiempo que relajan los músculos de sus extremidades, dejándose caer pesadamente sobre un costado. Todos hemos podido apreciar, quienes hemos estado en campo y hemos podido observar un poco la etología, las manifestaciones conductuales de los caballos, que esa es la forma típica en que ellos se echan, ¿no? Siempre lo hacen de la forma en que se aprecia aquí en esta gráfica, es decir, primero reduciendo la base de sustentación de su cuerpo, luego que recogen las cuatro extremidades bajo el área de su cuerpo, primero descienden el tren posterior, como se aprecia aquí en la segunda imagen, y finalmente el tren anterior manteniendo casi hasta el final, erguida su cabeza y cuello para poder vigilar el horizonte. Y luego, o finalmente, caer pesadamente para quedar en posición de decúbito external o sobre un costado. Como se aprecia aquí en el caso de esta gráfica, el animal está en una posición se ha echado, en el decúbito external, y tiene sus extremidades posteriores semi recogidas sobre el peso de su cuerpo y las extremidades anteriores semiflexionadas. Sin embargo, se mantiene atento, vigilante a lo que pueda ocurrir en su entorno. En el caso de los bovinos, que también, como ya dijimos, son herbívoros rumiantes que evolutivamente se desarrollaron como animales de presa o animales depredados dentro de la cadena trófica o cadena alimenticia, al descansar ellos en zonas boscosas, es decir, que como especie animal comenzaron su evolución biológica en ecosistemas de bosques. Por lo tanto, lo que hacen ellos al echarse es descender, llevan a cabo una acción motora contraria a la que realizan los equinos, es decir, descienden primero la cabeza para observar cualquier movimiento o presencia de depredadores carnívoros por debajo de las ramas de los árboles, por debajo de las copas de los árboles del ecosistema natural en que ellos vivían. A continuación, apoyan una extremidad anterior hacia adelante, flexionándola. Luego, hacen lo propio con la otra extremidad anterior y a continuación dirigen sus miembros o extremidades posteriores hacia adelante, flexionándolas de manera progresiva para dejarse caer suavemente. A diferencia del equino, el bovino es como más meticuloso, más cuidadoso para llevar a cabo esta acción motora de echarse, ¿no? Entonces dejan caer suavemente el peso de su cuerpo sobre una extremidad, manteniendo la otra extremidad o miembro hacia adelante. Como se aprecia aquí, mientras desciende, esta vaca está mirándonos, ¿no? Está atenta a lo que ocurre en su entorno para poder reaccionar de forma defensiva ante cualquier peligro o ante la presencia de algún depredador. Conocer la forma natural de echarse de ambas especies, equinos y bovinos, es muy importante porque nos permite, y sobre todo en sistemas de crianza intensiva en confinamiento, cuando están alojados en boxers, que quiere decir el boxer es un compartimiento individual que se destinan, por ejemplo, a las vacas lecheras y sistemas de producción intensivos,
Considerar qué tipo de material debe ser colocado en el piso para garantizar el confort y el bienestar mínimo de cada especie animal. Obviamente en el caso del caballo es necesario, por la acción brusca que él realiza en el momento de echarse, colocarle una cama más gruesa, utilizar heno, paja, tamo de arroz o cualquier material que amortigüe la caída del peso de su cuerpo en el suelo, pero garantizando sobre todo una capa bastante gruesa que amortigüe, como dije ya, o evite el desarrollo de lesiones, sobre todo a nivel de las extremidades. En el caso del bovino, que hemos dicho que también lleva a cabo su acción motora sustentando todo el peso de su cuerpo sobre las extremidades, es importante garantizar la cobertura del suelo, del piso, con un material también suficientemente suave que amortigua el peso del animal, ¿no? También se utiliza, por lo tanto, dentro de los corrales o dentro de los compartimientos, alojamientos individuales de las vacas lecheras especialmente, o también de animales que se ceben para propósitos de producción de carne. Se utiliza heno o material vegetal o tamo de arroz que les garantice un amortiguamiento del peso de su cuerpo. Como se aprecia aquí en la esquina inferior izquierda, también se puede utilizar en estos echaderos individuales arena. La arena también es un material que se utiliza muy frecuentemente. En el caso de los cerdos y los carnívoros, para llevar a cabo la acción motora de echarse, a menudo flexionan primero sus extremidades posteriores, como si se sentaran, en el caso de este cerdo que apreciamos aquí, y después las extremidades anteriores o miembros anteriores, para a continuación situar todo el peso de su cuerpo sobre los 4 miembros flexionados, o en su defecto lo hacen únicamente, dependiendo de qué tan cómodos y seguros se sientan, lo hacen únicamente sobre las 2 extremidades posteriores flexionadas, como el caso del cerdo que vemos aquí o este cachorro que aparece del lado izquierdo. En el caso de la cerda, cuando está parida, está criando una camada, el movimiento de echarse lo llevan a cabo de manera cuidadosa y se inicia descendiendo la cabeza y el cuello, es decir, el tren anterior, removiendo primero con su hocico el heno o cualquier material que esté ubicado en la cama para ahuyentar a los lechones, es decir, evitar el riesgo de aplastamiento, que sabemos que en sistemas de crianza y producción intensiva porcina, sobre todo en cerdas primerizas, es un problema bastante serio. Máxime que se les asigna un área sumamente reducida de espacio físico, que es generadora de estrés y de problemas de mortalidad. Entonces, naturalmente la cerda tiene esta conducta de utilizar su hocico para espantar, ahuyentar sus lechones, como medida de protección para no aplastarlos, y seguidamente flexionan una extremidad anterior, luego la otra, y finalmente se dejan caer suavemente sobre un costado. En el caso de las aves, ellas más bien flexionan las 2 patas a la vez para apoyar todo el peso de su cuerpo sobre el suelo o sobre una percha. Bien, vamos a hablar de la acción de decúbito. La acción de decúbito se describe como un tipo de movimiento especial realizado por varias especies animales que les permite un cambio de posición, aunque más que un movimiento en sí mismo puede ser considerado como una actitud. La posición de decúbito es tal vez una de las acciones motoras in situ más frecuentes que llevan a cabo los animales, y la utilizan fundamentalmente para cambiar la posición de su cuerpo cuando necesitan descansar, necesitan dormir, esconderse ante la presencia de depredadores, y en el caso de los rumiantes, tanto mayores como son los bovinos y los menores como son los ovinos y caprinos, para llevar el acto de la rumia. Recuerden ustedes, y eso lo veremos en la siguiente unidad, que hablemos sobre la fisiología del sistema digestivo de los animales domésticos, que los rumiantes, en virtud de su evolución biológica, llevan a cabo la acción de rumiar, es decir, la remasticación del alimento que ellos consumen, y tienen que destinar hasta 7 u 8 horas diarias de su jornada diaria de cada día para poder llevar a cabo esta función de remasticación, mediante la cual regurgitan o devuelven desde su estómago a la cavidad bucal los alimentos parcialmente masticados y digeridos, para remasticarlos de manera más meticulosa. Entonces, un bovino, para llevar a cabo esta acción de rumiar, necesita asumir una postura que se llama de decúbito external. Aquí tenemos en esta diapositiva diferentes formas de decúbito, ¿no? Desde el decúbito supino, que se llama, que lleva a cabo este perro, que es característico en los perros, sobre todo cuando ellos se sienten muy cómodos, muy seguros, están durmiendo, descansando, y que es muy común o frecuente apreciar en nuestros perros que son consentidos. En esta posición de decúbito supino es muy frecuente en los carnívoros, sobre todo que tienen una conducta social muy jerarquizada, y que sobre todo la manifiestan los individuos para demostrar su sumisión a los individuos dominantes de la manada. Es muy característico esto, sobre todo como es en los cánidos y también en los félidos. Podemos también apreciar en la parte inferior que ciertos rumiantes de vida silvestre, como estos ciervos,
llevan a cabo también la actitud de decúbito, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estos ciervos que aparecen del lado izquierdo, aunque se encuentran en decúbito external, es decir, soportando todo el peso de su cuerpo hacia su tren anterior, por eso se llama decúbito external, sin embargo mantienen sus pabellones auriculares atentos para escuchar cualquier ruido o cualquier indicio que demuestre la presencia de un posible depredador o de un peligro dentro de su entorno. El caballo descansa en decúbito external, como dijimos ya, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre sus cuatro extremidades y teniendo una tendencia de ubicarse hacia el sector anterior, hacia adelante, o sobre un lado de su cuerpo manteniendo la cabeza y el cuello erguidos con todas las extremidades flexionadas. Recuerden que por evolución biológica, como es un animal de presa o depredado, necesita mantenerse siempre alerta, atento ante la presencia de cualquier peligro o de depredadores carnívoros. En el caso de agotamiento físico, cuando el equino está demasiado cansado, muy común sobre todo en equinos utilizados para propósitos de trabajo o también para deporte, pueden adoptar una posición que se llama decúbito lateral. Esta posición adoptan acostándose a todo lo largo del eje de su cuerpo, con sus extremidades anteriores y posteriores en semiflexión y la cabeza y cuello en descanso. Creo que todos alguna vez que hemos ingresado a un corral hemos visto cuando los equinos están descansando que se acuestan de esta manera, es decir, descansan todo el peso de su cuerpo sobre un lado y sus extremidades, inclusive cuando se relajan mucho y entran en la fase de sueño profundo, inclusive están totalmente flexionadas como si estuvieran muertos, ¿verdad? Esa es una posición característica que adoptan los equinos en el decúbito lateral para poder descansar. En el caso de los rumiantes en general, descansan en decúbito external, es decir, como dijimos ya, descansan todo el peso de su cuerpo sobre sus cuatro extremidades flexionadas, con cierta tendencia a ubicarse hacia el tren anterior, apoyando el peso de su cuerpo como sobre el esternón, con la diferencia de que en los periodos de sueño profundo y paradójico, ya veremos más adelante qué es el sueño profundo y paradójico, llegan a reposar la cabeza directamente a nivel del suelo o doblan la región cervical del cuello, pudiendo descansar su cabeza sobre el hombro o el abdomen, como podemos apreciar en el caso de esta vaca. Es una postura muy característica que asumen los bovinos cuando están descansando. La postura de decúbito lateral, como vimos en el caso de los caballos, es muy rara e infrecuente que se presente en el caso de los rumiantes, tantos menores o mayores, y solo se observa en la hembra en el momento del parto. El 70-80% de las hembras bovinas paren acostadas en decúbito lateral, o cuando el animal se encuentra muy enfermo. Es decir, hay que tomar en cuenta esta situación, sobre todo para poder estar atentos al bienestar y a la presencia o ausencia de enfermedades o alteraciones de la salud en estas especies animales. Aquí podemos apreciar lo que mencionábamos, una vaca pariendo justamente en decúbito lateral derecho, con su cría ya en este momento saliendo, o en el caso de este bovino que está, pues, como pueden ver ustedes, muerto, y se encuentra en esta posición de decúbito lateral. En el caso de los porcinos o cerdos, ellos generalmente descansan en decúbito lateral, y es una especie de animal que por sus extremidades cortas y el peso de su cuerpo no tiene mucha dificultad en adoptar esta posición de decúbito lateral, es decir, la pueden adoptar con bastante frecuencia. Conocer la actitud que llevan a cabo los animales para el decúbito, sobre todo en grandes animales domésticos como son los caballos y los bovinos, nos permite proporcionarles el confort, el bienestar necesario en el momento de que se diseñan y se construyen sus alojamientos o compartimientos, sobre todo cuando se los cría y se los mantiene bajo condiciones de confinamiento intensivo, ¿no? En este caso, diseñar un boxer más amplio para los caballos que para los bovinos. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que el caballo tiene una tendencia natural a descansar en decúbito lateral de una forma muy cómoda, extendiendo todas sus extremidades. Por lo tanto, se requiere concederle un mayor espacio, un espacio más amplio para que él pueda adoptar esta conducta natural. En el caso del bovino, también se le tiene que dar la suficiente amplitud, pero tal vez con una proporción un poco menor que el bovino, porque en el decúbito lateral, como hemos dicho, no es una actitud que se presente de forma muy natural, de forma muy frecuente, sino más bien que descansan en la posición de decúbito external. En el caso de las aves, la posición de reposo o descanso la obtienen al plegar, es decir, al doblar o flexionar sus patas contra el abdomen, y el esternón manteniendo la cabeza erguida o escondida debajo de un ala, posición característica que adoptan, por ejemplo, las gallinas cuando recogen su parvada de pollitos. Los pollitos se ubican debajo de ellas y ellas se mantienen en esta actitud vigilante, es decir,
eh, en esta posición como de decúbito external, pero siempre atentas, vigilantes a lo que ocurre en su entorno, y así también otras aves como el caso, por ejemplo, de los patos. Las aves que se posan, como las gallinas domésticas, han desarrollado mecanismos que les impiden caerse, por ejemplo, cuando se encuentran paradas sobre una rama o sobre una percha, o inclusive también en esta posición de decúbito. ¿Qué es lo que hacen cuando posan? Es decir, utilizan todo el peso de su propio cuerpo para poder ejercer una acción tirante sobre los tendones y los músculos flexores de sus patas. Esto permite que básicamente funcione un mecanismo como de cierre que bloquea automáticamente los dedos apretadamente cerrados sobre la percha. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay muchas gallinas que en los gallineros se suben a las perchas, que se les colocan y inclusive en esa posición pueden llegar a entrar en una fase de sueño profundo, estar sumamente dormidas, pero con sus patas sumamente cerradas, sumamente apretadas sobre la superficie en la que se encuentran ellas suspendidas, y es muchas veces difícil poder sacarlas de esa posición. Pero es por este mecanismo de bloqueo muscular que ellas realizan o que el peso de su cuerpo ejecuta sobre los tendones de sus músculos flexores de las extremidades. La acción de levantarse, ya hablamos del movimiento in situ de echarse para descansar. En cambio, la acción de levantarse, es decir, reincorporarse de una posición de decúbito external o decúbito lateral, permite a los animales recuperar la posición de estación o volverse a poner en pie, después de recuperarse del cansancio o como respuesta, si están descansando, ante la presencia de estímulos externos que representen peligro. Dijimos ya en el caso de los animales que son depredados, animales de presa, la presencia de depredadores o de carnívoros, o frente a estímulos naturales, espontáneos, que son de carácter endógeno, es decir, surgen de su propia voluntad, como es la necesidad de alimentarse, o la necesidad de consumir agua, o porque simplemente ya han descansado lo suficiente y necesitan reiniciar sus actividades normales. De igual forma, en la expresión de este tipo de movimientos tiene mucho que ver la respuesta ancestral, es decir, cómo la evolución biológica que experimentó cada especie animal fue moldeando diferentes formas de conducta. En el caso, por ejemplo, del equino, nuevamente tenemos que mencionar que como es una especie herbívora que desarrolló biológicamente en ecosistemas de pradera o de sabana o pastizal, al tener un área de hierba alta rodeando el cuerpo, esto le permitía al caballo iniciar el movimiento elevando la cabeza y el cuello. Es decir, él cuando estaba en posición de decúbito descansando o echado, lo primero que hace para reincorporarse es levantar la región anterior, el tren anterior, la cabeza y el cuello, para cerciorarse o asegurarse de la no presencia de depredadores. Al mismo tiempo, se producen ciertos reflejos neuromusculares a nivel encefálico y medular que determinan la extensión hacia adelante de sus extremidades anteriores o miembros anteriores. Entonces, como vemos aquí en esta secuencia, el caballo levanta primero su cabeza y su cuello, luego utiliza como punto de soporte sus miembros anteriores finalmente, los miembros posteriores, y finalmente hace un movimiento de la cabeza y del cuello hacia abajo, característico, que lo que de esta forma ayuda es que sus extremidades anteriores de esa forma tengan como una especie de sujeción o de palanca que le permite al animal levantarse finalmente de adelante hacia atrás. Como se puede apreciar aquí en esta última fotografía, el caballo lo primero que hace es erguir su cabeza y cuello, luego llevar a cabo un movimiento de su columna, de su eje vertebral, se apoya básicamente sobre sus extremidades anteriores y finalmente extiende en toda su longitud de las extremidades anteriores para finalmente levantarse, pero siempre con su cabeza y cuello erguidos, vigilando el entorno. En el caso de rumiantes, de igual forma sabemos que son mamíferos herbívoros rumiantes, que fueron animales se han evolucionado biológicamente como animales depredados o de presa. La necesidad ancestral de mantener la vigilancia por debajo de las ramas de los árboles, recuerden que ellos desarrollaron biológicamente en ecosistemas de bosques, determina que el movimiento comience primero que todo enderezando la parte inclinada del tronco, es decir, lo que una vaca hace para pararse es primero apoyarse en su tren posterior, en la región de su grupa y en sus miembros de extremidades posteriores, hasta ponerla en posición vertical. A continuación, y en sentido contrario a lo que hace el caballo, levanta en el tren posterior permaneciendo acostados sobre sus extremidades anteriores. Es característico esto, ¿no? La vaca se para primero utilizando sus miembros posteriores, para acto seguido extender
primero una extremidad anterior y después la otra, hasta que finalmente, cuando ya consiguen el soporte suficiente, nuevamente recuperar la base de sustentación para poder reincorporarse, se levantan por completo al tiempo que ascienden la cabeza. Entonces son acciones motoras que pueden pasar desapercibidas porque los animales las realizan de forma natural, pero tienen su porqué, tienen su explicación. Asimismo es importante conocer el tipo de movimiento que realiza cada especie de animal para poder levantarse o reincorporarse, a fin de asegurar, si es que el animal presenta algún problema, por ejemplo, de salud, las acciones necesarias para poder auxiliarlos para que se levanten respetando el orden fisiológico de estas acciones motoras. Por ejemplo, un caballo que presente un problema de salud que le impida reincorporarse por sus propios medios, debe ser levantado comenzando primero por la región de la cabeza y el cuello, como ya vimos anteriormente, mientras que el bovino, como se aprecia en esta gráfica, por el tren posterior. Por eso se diseñan algunos equipos e implementos, sobre todo basados en el mecanismo de poleas y palancas, que permiten ayudar a animales que presenten problemas de salud a reincorporarse de una manera fisiológica. Para el caso de cerdos y carnívoros se describe un mecanismo similar al ejecutado por el caballo, es decir, lo que hacen primero es erguir o levantar su región anterior, su tren anterior, su cabeza y su cuello, luego utilizar como base de soporte las extremidades posteriores y finalmente extienden sus extremidades anteriores de forma alternativa para reincorporarse completamente, como lo hace el perro, como lo hace el cerdo. En el caso de los carnívoros, ciertos carnívoros depredadores, especialmente cánidos y félidos de vida silvestre, como este jaguar y como este lobo que aparece aquí, son capaces de levantarse de un solo golpe, sin llevar a cabo estas acciones motoras tan coordinadas, sino que se pueden erguir por una extensión simultánea, es decir, al mismo tiempo y rápida de sus cuatro extremidades. ¿Por qué han desarrollado este tipo de mecanismo? Porque como son animales de presa, ellos, por ejemplo, cuando están acechando, persiguiendo a su presa, pueden adoptar una postura del cúbito external estratégicamente para esconderse, para reducir el área de su cuerpo y no ser vistos. Y una vez que ya se sienten seguros de que pueden alcanzar mediante la carrera, mediante el galope a su presa, se reincorporan de manera rápida y violenta, como hemos dicho, mediante la extensión simultánea y rápida de sus cuatro extremidades para poder ganar la ventaja de la sorpresa. Una acción motora o un movimiento in situ también muy interesante es el encabritamiento. El encabritamiento, que viene obviamente o se relaciona mucho con la cabra, ya veremos por qué, con los caprinos, es un tipo de acción motora movimiento in situ ejecutado por todos los mamíferos con mayor o menor facilidad e independientemente del sexo. Se trata de una acción motora que garantiza, miren ustedes, el cambio de la posición natural cuadrúpeda, es decir, de el tener sustentado el peso de su cuerpo sobre cuatro extremidades, a una estación bípeda, es decir, como el caso de este caballo que se aparece aquí, sustentar todo el peso de su cuerpo, igual que lo hacemos nosotros en el caso del equino, que es un animal cuadrúpedo, sobre sus extremidades posteriores o pélvicas. El enderezamiento del eje vertical del cuerpo sobre las extremidades posteriores es una conducta o un movimiento in situ característico que presentan la mayoría de machos mamíferos, ya que tienen que ejecutarlo para llevar a cabo la acción de la monta o de la cópula, es decir, un equino, un semental, un toro, tienen que ejecutar obligatoriamente esta acción de encabritamiento, de asumir una postura bípeda y sustentar todo el peso de su cuerpo sobre extremidades posteriores para poder acceder anatómicamente a la hembra y poder copular con ella, garantizando la reproducción de la especie. Como se aprecia en el caso aquí de estas gráficas que estamos compartiendo, miren ustedes, en la parte inferior vemos justamente a equinos y a bovinos en su conducta reproductiva natural. El macho tiene que adoptar este movimiento, esta actitud de sustentar el peso de su cuerpo sobre extremidades posteriores o pélvicas para poder acceder al tren posterior de la yegua, en el caso del equino, o de la vaca, en el caso del bovino, para poder copular con ella. Sin embargo, también que vemos en la parte superior que el encabritamiento es una acción que puede ser ejecutada como un mecanismo de agresión o de ataque, o también de defensa. Es muy común, sobre todo en el caso de animales que viven en manadas, en las cuales permanentemente los machos que existen en ellas están disputando, peleando, pugnando para convertirse en el macho dominante del rebaño o de la manada. Y siempre ocurre este tipo de disputas o de peleas en las cuales los animales se enfrentan, como se aprecia en el caso de estos caballos, en esta pradera, encabritándose o parándose sobre sus extremidades posteriores para con sus remos o extremidades anteriores agredir, atacar o defenderse. Como hemos dicho, el encabritamiento se ejecuta cuando el animal procede a efectuar un conjunto de movimientos con el fin de correr,
su centro barimétrico, centro de gravedad, hacia atrás, por lo que primeramente tiende a situar las extremidades posteriores debajo del cuerpo, con una ligera acción de lateralidad o de abducción. Es decir, cuando un animal va a asumir la postura de encabritamiento, lo que hace primero es reducir el área de su cuerpo y corre su centro de gravedad, que sabemos que en el caso del equino está ubicado por detrás del apéndice sifoides del esternón, lo ubica hacia la parte de atrás, para lo cual lo que hace es situar sus extremidades pélvicas o posteriores debajo del cuerpo con una ligera acción de abducción y flexión al tiempo que levanta el segmento cabeza-cuello, levanta su región cervical y su región craneal, que unido a una potente contracción de la musculatura del tronco y de la grupa, le permite una extensión brusca y rápida de sus extremidades anteriores. Recuerden ustedes que en el caso sobre todo de los equinos y bovinos se caracterizan para poder mantener el equilibrio de su cuerpo por el desarrollo de potente musculatura en la región del tronco. Entonces esta musculatura del tronco y de la grupa les permite una fuerza de impulsión de sus extremidades anteriores hacia adelante, algo flexionadas anteriormente. Y esto determina que finalmente el animal despegue del suelo, sus extremidades anteriores las levante del suelo y mantenga todo su cuerpo erguido en posición vertical, descansando o generando una base de sustentación bípeda sobre sus extremidades posteriores o pélvicas, como se aprecia en el caso de este caballo. Aquí lo vemos cómo está descansando todo el peso de su cuerpo sobre sus extremidades pélvicas o posteriores, mientras que las extremidades anteriores las tiene semiflexionadas en postura de ataque o de defensa. La reducción considerable o significativa de la base de sustentación para poder pasar de una postura cuadrúpeda a una postura bípeda determina que el centro de gravedad se proyecte, ¿verdad? Se mueva constantemente fuera de su base, lo que motiva que los animales, para poder mantener esta posición o esta postura de encabritamiento, esta actitud de encabritamiento, tengan que realizar continuos movimientos de desplazamiento sobre su propio sitio de posición, sobre su propia base de sustentación de las extremidades posteriores, a fin de mantener el equilibrio. Es decir, una postura en general bastante incómoda, que los animales generalmente la adoptan por breve espacio de tiempo, solamente para poder defender o atacar, solamente para poder llevar a cabo la conducta de la cópula cuando están ejecutando la monta, porque en el caso de la monta, finalmente lo que ocurre, y eso lo apreciamos mucho en los animales domésticos que conocemos, cuadrúpedos, finalmente el macho termina descansando el peso de su cuerpo, sobre todo en el tren anterior, sobre la grupa de la hembra. Entonces, algo importante es que el encabritamiento es una posición o un movimiento que es difícil de mantener por un periodo de tiempo muy largo, porque es energéticamente muy costoso debido a que el centro de gravedad está inestable y genera una pérdida de equilibrio en el animal. En el caso de los bovinos, de las ovejas y de los cerdos, el encabritamiento por lo tanto es difícil de ejecutar, por lo que los machos, como dijimos ya, necesitan descansar rápidamente el peso de su cuerpo sobre el dorso de la hembra en el momento sobre todo en que están ejecutando la cópula. A diferencia de los caprinos, en los cuales el encabritamiento es un movimiento in situ que les resulta bastante natural. ¿Por qué razón? Porque esta especie de herbívoro rumiante menor se desarrolló también en ecosistemas silvopastoriles, es decir, con presencia de arbustos, de árboles pequeños o de mediano porte, que le permitían a él llevar a cabo el hábito alimentario del ramoneo. Que es el hábito alimentario del ramoneo? Como se aprecia aquí, es la conducta natural que tienen algunos animales silvestres, sobre todo herbívoros, de incorporarse sobre sus extremidades posteriores, apoyados, como se aprecia aquí en el caso de las anteriores, sobre un tronco, para poder acceder a la biomasa foliar o al follaje de árboles o arbustos. Entonces, el encabritamiento es un movimiento que natural y fácilmente los caprinos llevan a cabo con mucha facilidad, para poder garantizar este hábito alimenticio de consumir el follaje o las hojas de los árboles o arbustos pequeños. Tenemos finalmente la acción de cocear, conocida también como la acción de patear, que es desarrollada por todos los mamíferos, cuadrúpedos evidentemente, y se describe sobre todo en especies como son los equinos y bovinos, por cuanto, como bien sabemos, de todas las especies animales domésticas son los más potentes por el gran desarrollo esquelético y muscular que poseen. Este tipo de movimiento in situ es básicamente o sencillamente la acción de patear utilizando las extremidades posteriores. Mientras veíamos que en el encabritamiento el animal puede asumir una postura de defensa o ataque empleando sus extremidades anteriores o torácicas, en el caso del cocear utilizan las extremidades posteriores como un acto de defensa, signo de indocilidad, característico sobre todo en los équidos, o una conducta estereotipada de animales que están experimentando alguna situación de estrés o de disconfort
cuando se encuentran, por ejemplo, hacinados o ubicados en lugares restringidos en cuanto a su espacio físico. En ambas especies, es decir, en equinos y bovinos, cuando cocean o patean, una extremidad posterior lo hacen utilizando, porque vamos a ver que pueden cocear o patear utilizando ya sea una o las dos extremidades. En el caso de que utilicen una extremidad posterior, lo que hacen es desplazar o movilizar el centro de gravedad hacia el lado contrario del que van a emplear para golpear. Es decir, el animal tiene que hacer ese ajuste. Aparte de que está sustentado su peso con las extremidades anteriores, como vemos aquí en esta imagen del centro de este caballo, además tienen que mover o correr su centro de gravedad hacia el lado que no van a utilizar para patear, para seguidamente proyectar en forma brusca y violenta la extremidad o la pata que van a utilizar para cocear. Esta acción la ejecutan durante breves segundos. Todos aquellos que hemos estado en campo sabemos que cuando un animal patea lo hace rápidamente, porque tienen que regresar inmediatamente a su posición de apoyo el miembro o la extremidad utilizada. ¿Por qué razón? Porque necesitan recuperar el centro de gravedad, dado que mantener esa posición es demasiado costosa energéticamente y podría hacerles perder su centro de gravedad, es decir, su equilibrio. Cuando los animales cocean utilizando ambas extremidades posteriores al mismo tiempo, es similar de igual forma en caballos y bovinos en sus eventos consecutivos. ¿Qué es lo que hacen los animales? Primero que todo, hacen un descenso rápido de su tren anterior, del segmento cabeza y cuello, como que se agachan, y llevan a cabo después una fuerte contracción de la musculatura del tronco, desplazando por lo tanto hacia adelante su centro de gravedad. Recuerden ustedes que en el momento que el animal está coceando, o sea con una o con dos patas, está sustentando el peso de su cuerpo sobre las extremidades anteriores o torácicas, por lo tanto tiene que mover su centro de gravedad al mismo tiempo que flexionan ligeramente las extremidades posteriores para luego proyectarlas de forma rápida, con fuerza hacia atrás, en dirección recta, con inmediata recogida y apoyo de ambas recuperando su centro de gravedad. Es decir, la acción de cocear, salvo en el caso de los equinos que tienen un desarrollo muscular potente en sus extremidades y en su tren anterior, en un equino bovino esta acción de cocear con ambas patas solamente la ejecuta si se siente demasiado amenazado o en animales demasiado indóciles. Por lo regular o por lo general, la acción de cocear con ambas patas la realizan por un brevísimo espacio de tiempo. Porque es muy importante para nosotros y para ustedes que son estudiantes en proceso de formación en la carrera de Ingeniería Zootécnica conocer esta conducta de cocear o patear, porque es garantía de protección para ustedes, ya que podemos trabajar, por ejemplo, cuando estamos llevando cierto tipo de acciones exploratorias o maniobras de carácter sobre todo reproductivo, ginecológicas, es importante conocer la forma que cosea o patea cada especie animal, para poder llevar a cabo las acciones que nos garanticen nuestra protección y el desarrollo óptimo del trabajo que vamos a hacer. Por esa razón, por ejemplo, cuando nosotros vamos a llevar a cabo un examen ginecológico, una palpación por vía rectal de una vaca, sabemos que tenemos que ubicarla, como el caso que se aprecia aquí, aparte de ubicarla en un brete, en una manga que nos permite mantenerla en una posición de sujeción y movilización, colocarle, como se aprecia aquí, este palo, esta vara, atravesado para impedir que de esa forma el animal pueda ejecutar la acción de cocear y patearnos y lastimar nuestra integridad. O en el caso de los equinos, específicamente de las yeguas, como sabemos que son animales que tienen un desarrollo potente de su musculatura anterior y fácilmente pueden cocear con una o con dos extremidades posteriores, lo que hay que hacer es amarrarles una extremidad anterior, amarrarles con una soga, para de esa forma generarles una mayor inestabilidad y de esa forma ellos no puedan sentirse inclinados a llevar a cabo la acción de cocear, porque como no cuentan con el apoyo de una extremidad anterior, obviamente van a sentir una inestabilidad y una falta de sustentación en el mantenimiento de su centro de gravedad. Entonces estos aspectos es muy importante conocerlos cuando sobre todo se está teniendo un contacto directo con los animales para diferentes maniobras, manejos sanitarios, exploraciones clínicas que llevamos a cabo, por ejemplo, los veterinarios. Vamos a hablar finalmente de un tipo de movimiento in situ muy común que ejecutan, por ejemplo, nuestras mascotas y que se traduce en la actitud conocida como el sentarse, es decir, aparentemente la posición de sentarse. En esta actitud los animales permanecen con el cuerpo erguido, es decir, con su tronco, su eje vertebral erguido o recto, y descansando el peso de su cuerpo aparentemente sobre las extremidades posteriores o pélvicas, que se encuentran a su vez extendidas y que reposan en el suelo, aunque el cuerpo generalmente descansa sobre una de ellas, como podemos apreciar. Este es un tipo de conducta que frecuentemente se observa en las mascotas, ¿no? en caninos y en felinos. Sin embargo, en cerdos también es relativamente común observar este tipo de postura en el animal adulto, sobre todo en cerdos que son sometidos a procesos de crianza
intensiva, que viven dentro de chiqueros, de corrales o de jaulas, quizás como una actitud natural que les permite curiosear u observar áreas alrededor del sitio donde se encuentran ellos alojados, y que tal vez la pared que les rodea perimetralmente no les permite ver. El caballo también es otra especie que es muy dúctil, muy flexible en este sentido, y es capaz de sentarse con relativa facilidad, como se aprecia aquí en esta imagen. Sabemos que, por ejemplo, los caballos son animales muy inteligentes que pueden ser adiestrados para ejecutar una serie de movimientos de equilibrio, entre ellos sentarse.